Como introducción, tenemos que la estimación puede ser utilizada para diversos fines, como lo son calcular indicadores estadísticos como la media, la mediana y la moda. Esto respecto a variables económicas, calcular el valor de una variable determinada en base con otras. Se puede conseguir datos como obtener una muestra aleatoria, calcular promedio y desviación estándar muestral, elegir la confianza del intervalo de 95 o 99%, obtener el valor en tabla y calcular el error de estimación. Una prueba de hipótesis es una regla que especifica si se puede aceptar o rechazar una afirmación acerca de una población dependiendo de la evidencia proporcionada por una muestra de datos. Ahora les voy a hablar sobre la estimación. La estimación es un dato estadístico que nosotros establecemos según nuestras deducciones o, en otras palabras, hacer una conclusión. Un ejemplo de esto sería tener caramelos en un bote de vidrio y querer establecer cuántos caramelos hay en él. Ahora hablaré sobre las estimaciones puntuales. Las estimaciones puntuales es un parámetro de población que nosotros utilizamos para agregar un valor único o estimar un parámetro. Uno de estos ejemplos sería la estimación puntual, que como recordamos que es la suma de varios valores dividida entre esos mismos valores. Por decir, 5 más 5 es igual a 10, dividida entre 2 igual a 5. Y pues la desviación típica es otro ejemplo de ella. Intervaciones por intervalos. Es un parámetro proporcional dada por dos números entre los cuales se considera que se encuentra dicho parámetro, se llama intervalo. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, 5.28 se está dando el intervalo después del punto, o igual si estamos diciendo que 5.28 más 0.03, su intervalo estaría dado entre 5.25 a 5.31 pies. Esto lo decimos porque ya quedamos que 5.28 es el número y estamos diciendo que es 0.03, entonces estamos recorriendo 3 hacia atrás, 3 hacia adelante. Ahora les estaré hablando del intervalo de confianza para la media. Esto significa un valor máximo y mínimo entre las cuales se encuentra un valor de la población. Un claro ejemplo de esto sería un intervalo del 95%. Para la media de población es de 6 y 10, lo que quiere decir que este 95% significa que el número está entre el mínimo 6 y el máximo de 10. El intervalo de confianza para muestras grandes viene siendo que la calculadora del intervalo de confianza calcula el intervalo tomando la desviación estándar y dividiéndola por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra de acuerdo con la fórmula. Ahora explicar las diferencias entre una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Una hipótesis nula expresa la negación de las relaciones expuestas entre las variables. Esta hipótesis es el resultado de una investigación que se ha realizado previamente. En cambio, las hipótesis alternativas únicamente deben formularse cuando hay necesidad de buscar otras explicaciones complementarias a la hipótesis original. Ahora explicar un ejemplo sobre la hipótesis nula y alternativa. Supongamos que la altura promedio de una determinada especie de planta es aproximadamente de 20 pulgadas, mas sin embargo un botánico está afirmando que la altura de esta planta es superior a las 20 pulgadas. Para probar esta información se salió a recolectar una muestra aleatoria de las plantas. La hipótesis nula sería que la altura promedio real de las plantas sea igual o incluso inferior a 20 pulgadas, mas sin embargo la hipótesis alternativa sería que la altura promedio real de las plantas sea superior a 20 pulgadas, que fue lo que afirmaba el botánico. Si los datos recopilados por el botánico muestran que la altura promedio de esta especie es superior a 20 pulgadas, se puede rechazar la hipótesis nula y concluir con que la altura media de esta planta es superior a 20 pulgadas. Finalmente, estos datos fueron utilizados para realizar una prueba de hipótesis. En la diapositiva anterior fue un ejemplo sobre la hipótesis nula y alternativa. En este caso la formulamos nosotros mismos para que sea más fácil comprender el tema. Para probar esto se recopilaron datos de una muestra del total de los empleados. Nuestra hipótesis nula sería que la proporción real de empleados que duran más de 2 años trabajando dentro de la empresa es del 90% o incluso más. La hipótesis alternativa sería que la proporción de empleados que duran más de 2 años trabajando dentro de una empresa sería inferior al 90% de los empleados. Nuestra hipótesis nula sería que la proporción real de empleados que duran más de 2 años trabajando dentro de la empresa es del 90% o incluso más. La hipótesis alternativa sería
que la proporción de empleados que duran más de 2 años trabajando dentro de una empresa sería inferior al 90% de los empleados. Otro concepto que estamos analizando es el intervalo de confianza para muestras pequeñas. Esto es un comportamiento normal que sugiere cuando es mayor o igual a 30. Ahora les voy a hablar sobre la estimación de medidas. La estimación de medidas es un valor aproximado. En esta no se utiliza ningún instrumento que nos ayude a medir y puede haber un cierto margen de error. Un claro ejemplo de esto sería adivinar a cuántos metros se ubica la canasta de baloncesto. A. Se ubica a 1 metro, B. Entre 2 y 3 metros o C. A 5 metros. Estimación por proporciones. Es una muestra que se identifica según alguna característica. En otras palabras, otro ejemplo que podemos seguir utilizando es cuando utilizamos la estimación puntual, que fue lo que vimos hace rato que se utilizaba ya sea la desviación puntual o la desviación típica. Y en otro es por según la estimación de intervalos. Por último, les estaré hablando sobre la hipótesis. La hipótesis es aquella investigación que nosotros buscamos para así sacar algún detalle o bien algún error. Por ejemplo, se dice que los jóvenes de secundaria son más propensos a tener bullying. Entonces, el tema de investigación sería el bullying en la escuela. De esta manera, nosotros estaremos investigando y analizando todos los factores que atraviesan en este tiempo. Y ya como conclusión, podemos hacer mención que una estimación estadística es un proceso mediante el cual establecemos qué valor debe de tener un parámetro, según deducciones que realizamos a partir de datos estadísticos. O en otras palabras, estimar es establecer conclusiones sobre características poblacionales a partir de resultados muestrales. Para estimar el error de una medición, necesitamos conocer el valor esperado o estándar y comparar en qué medida nuestros valores medidos se desvían del valor esperado. Las diferentes formas de estimar los errores en nuestras mediciones también. La importancia de la prueba de hipótesis radica en la necesidad de medir el grado de fiabilidad o significación de los resultados de un estudio. Se podría decir que las hipótesis indican que lo que estamos buscando o pues tratando de probar pueden definirse como explicaciones algo tentativas del fenómeno pues investigado. Fórmulas también a manera de proposiciones.